Los Nefilim, figuras rodeadas de misterio y controversia, aparecen en las páginas de la Biblia como gigantes poderosos y hombres de renombre. Mencionados en Génesis 6, 1-4, son descritos como el fruto de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Su existencia está asociada con la corrupción de la humanidad, un periodo tan lleno de maldad que llevó a Dios a intervenir con el mayor acto de juicio registrado, el diluvio. Pero, ¿qué ocurrió exactamente con estos seres cuando las aguas cubrieron la tierra? ¿Desaparecieron por completo? ¿O su impacto sigue resonando hasta nuestros días? La historia de los Nefilim no es solo un relato del pasado. Ofrece una visión profunda de las razones espirituales detrás del diluvio y nos desafía a reflexionar sobre los patrones de comportamiento humano que atraen el juicio divino. En este video profundizaremos en las Escrituras para revelar cómo el diluvio influyó en el destino de estas criaturas legendarias. También exploraremos cómo sus rastros podrían haber reaparecido en la historia y lo que simbolizan para el mundo contemporáneo. Este tema plantea varias preguntas. ¿Fueron los Nefilim completamente erradicados? ¿Cómo impactó el diluvio al mundo espiritual y físico? ¿Y qué nos enseña esta antigua historia sobre la pureza espiritual y los desafíos del presente? Prepárate para un viaje que conectará teología, misterios bíblicos y reflexiones profundas, revelando lecciones atemporales que hablan directamente al corazón y al alma. Si estás listo para explorar las aguas turbulentas de esta historia, quédate con nosotros. En el siguiente tema, desentrañaremos el contexto bíblico de los Nefilim, examinando sus orígenes y el papel que desempeñaron en la corrupción de la humanidad. La historia de los Nefilim comienza en uno de los pasajes más intrigantes y debatidos de la Biblia, Génesis 6, 1-4. Este texto describe un periodo en el que la humanidad comenzó a multiplicarse en la tierra y los hijos de Dios tomaron esposas entre las hijas de los hombres, generando una descendencia única y aterradora. Estas criaturas eran los Nefilim, descritos como gigantes y hombres de renombre. Pero, ¿quiénes eran estos hijos de Dios? ¿Y cómo impactó su intervención en el curso de la historia humana? La interpretación tradicional asocia a los hijos de Dios con ángeles caídos, seres celestiales que desobedecieron a Dios y descendieron a la tierra. Judas 1:6 refuerza esta idea, mencionando ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada y fueron confinados en prisiones eternas por sus pecados. Estos ángeles, al unirse con mujeres humanas, dieron origen a una generación híbrida, caracterizada por un tamaño físico descomunal y una naturaleza profundamente corrupta. Los Nefilim simbolizan la intersección del celestial y lo terrenal de una forma corrompida. No solo eran seres de gran fuerza física, sino también un símbolo de la influencia destructiva del mal. Según Génesis 6:5, esta corrupción llegó a un nivel tan alarmante que todo pensamiento de los designios del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. La presencia e influencia de los Nefilim representaban una amenaza a la orden divina y al propósito de la creación. En respuesta, Dios decidió limpiar la tierra de toda maldad. La decisión de enviar el diluvio, como se describe en Génesis 6:7, fue una respuesta directa a la corrupción generalizada. Noé, un hombre justo e íntegro en su generación, Génesis 6:9, fue elegido para preservar a la humanidad y los animales, asegurando que una línea pura e inalterada continuara. Esta elección no fue arbitraria. Noé representaba la resistencia a la corrupción, una figura de esperanza en medio del caos. La historia de los Nefilim es, por lo tanto, un poderoso ejemplo de cómo la desobediencia y la corrupción espiritual pueden llevar al juicio divino.
Sin embargo, también es una historia de gracia y redención, ya que Dios proporcionó un camino de salvación a través de Noé y su arca. Esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Fue el diluvio suficiente para erradicar por completo a los Nefilim, o su legado sobrevivió de alguna forma? Este es el tema del próximo capítulo, donde exploraremos la extinción de estos gigantes por las aguas del diluvio. El relato bíblico del diluvio es innegablemente dramático, con aguas cubriendo toda la superficie de la tierra, borrando por completo la vida tal como se conocía. Génesis 7:21-23 describe este evento de manera impactante. Todo lo que tenía aliento de vida en la tierra murió. Esta sentencia tan absoluta nos lleva a cuestionar: ¿el diluvio realmente eliminó a los Nefilim? ¿O existen vacíos en esta historia que abren espacio a interpretaciones alternativas? Los Nefilim, como parte de la corrupción que provocó el diluvio, estaban entre los objetivos principales de la purificación divina. Su inmenso tamaño, fuerza descomunal e influencia destructiva representaban la extensión de la maldad en la tierra. Noé, elegido por su integridad, fue encargado de preservar únicamente a aquellos que estuvieran libres de esta corrupción, una línea humana que pudiera comenzar de nuevo después del juicio de Dios. Así, el diluvio fue más que un evento físico, fue una acción espiritual para reiniciar la creación. Sin embargo, teorías alternativas plantean dudas sobre la erradicación total de los Nefilim. Una de estas ideas sugiere que algunos podrían haber sobrevivido físicamente. Montañas altas, cuevas profundas o incluso estructuras creadas por ellos mismos podrían haber servido como refugio. Otra hipótesis apunta a una preservación sobrenatural. Algunos estudiosos especulan que los ángeles caídos podrían haber intervenido para proteger a sus descendientes, manteniéndolos ocultos hasta que pudieran reaparecer. Traducción para o español do México. Pero ¿cómo reconciliar estas teorías con la narrativa bíblica? Una posibilidad es que el diluvio haya eliminado a los Nefilim en su forma física, pero que su legado permaneciera espiritualmente. El apóstol Pablo, en Efesios 6:12, habla de principados y potestades que siguen actuando en el mundo. Esto podría significar que la corrupción simbolizada por los Nefilim no fue completamente erradicada, sino que cambió de forma, trasladándose al dominio espiritual. Sin embargo, el diluvio lleva un mensaje claro: Dios es soberano y en el momento adecuado interviene para restaurar la creación. Su justicia va acompañada de misericordia, pues, incluso frente a una corrupción tan extrema, proporcionó una salida para Noé y su familia. Esto nos desafía a reflexionar: ¿cómo enfrentamos las fuerzas corruptoras en nuestras propias vidas? Y lo más importante, ¿estamos preparados para buscar la pureza espiritual que Dios exige? El próximo tema nos llevará a un misterio aún mayor. Si el diluvio realmente erradicó a los Nefilim, ¿cómo explicamos los relatos de gigantes posteriores a este evento? Exploraremos las evidencias del resurgimiento de estas figuras en la historia bíblica y lo que esto podría significar para nosotros. A pesar del relato bíblico en Génesis sobre la destrucción total con el diluvio, algunos pasajes posteriores plantean preguntas intrigantes sobre el posible regreso de los Nefilim. Un ejemplo se encuentra en Números 13:33, cuando los espías enviados por Moisés informan: «Vimos allí a los gigantes, los descendientes de Anac, que vienen de los gigantes, y éramos a nuestros ojos como saltamontes». ¿Cómo podrían existir estas figuras después del diluvio? ¿Serían los anaseos un eco directo de los Nefilim o una nueva manifestación de esta línea? Una explicación ampliamente discutida sugiere que la descendencia de los Nefilim podría haber sobrevivido genéticamente a través de las esposas de los hijos de Noé. Génesis 6:9 afirma que Noé era justo e íntegro en su generación.
indicando una línea pura. Sin embargo, no se menciona nada sobre la genealogía de las esposas de sus hijos. Esta posibilidad deja espacio para la idea de que rasgos genéticos de los Nefilim podrían haberse preservado, reapareciendo en generaciones futuras. Otra teoría apunta a una segunda intervención angelical después del diluvio. Así como los hijos de Dios descendieron antes del diluvio para generar a los Nefilim, es posible que ángeles caídos hayan repetido este acto posteriormente. Esta hipótesis encuentra apoyo en pasajes como Judas 1:6 y Sunas Pedro 2:4, que mencionan ángeles que desobedecieron a Dios, aunque sin especificar el momento exacto de sus actos. Por otro lado, algunos estudiosos sostienen que los relatos de gigantes en el período posterior al diluvio podrían ser interpretaciones simbólicas. Pueblos como los anaceos y los refaítas podrían haber sido llamados gigantes debido a su poder militar o estatura inusual, sin conexión directa con los Nefilim prediluvianos. Esta visión, aunque menos dramática, sugiere que el término gigantes podría haberse utilizado como una metáfora cultural. Independientemente de la interpretación, el resurgimiento de figuras similares a los Nefilim tiene profundas implicaciones espirituales. Señala la persistencia del mal en el mundo, incluso después de una intervención divina tan drástica como el diluvio. Así como los israelitas enfrentaron a los gigantes de Canaán, también somos desafiados a lidiar con fuerzas espirituales y morales que buscan desviarnos del propósito divino. Este resurgimiento de los Nefilim nos invita a reflexionar sobre la resistencia del mal y la fidelidad de Dios frente a los desafíos. En el próximo tema, investigaremos cómo los cambios en el mundo posterior al diluvio pudieron haber contribuido a la desaparición física de los Nefilim, al mismo tiempo que moldearon un nuevo escenario espiritual para la humanidad. El diluvio no solo trajo un juicio devastador, sino que también transformó profundamente el entorno físico y espiritual del mundo. La tierra que emergió de las aguas era muy diferente de aquella que conocían Noé y su familia. Estos cambios podrían haber desempeñado un papel significativo en la desaparición física de los Nefilim, aunque el legado espiritual de la corrupción que simbolizaban continuó. En primer lugar, las alteraciones ambientales provocadas por el diluvio fueron drásticas. La geografía del planeta fue remodelada con cadenas montañosas, desiertos y vastos océanos que surgieron como resultado. Estos cambios, junto con la probable reducción de la longevidad humana, crearon un entorno menos favorable para criaturas de gran tamaño, como los Nefilim. Además, las nuevas condiciones climáticas y ecológicas podrían haber restringido la supervivencia de seres con las características extremas de los gigantes prediluvianos. En el ámbito espiritual, el diluvio marcó el inicio de una nueva alianza entre Dios y la humanidad. En Génesis 9, 11, 17, Dios establece un pacto con Noé, prometiendo nunca más destruir la tierra por medio de un diluvio y dando el arco iris como señal de este compromiso. Esta alianza también trajo nuevas instrucciones para la humanidad, incluyendo restricciones alimentarias y leyes sobre el derramamiento de sangre. Estos cambios buscaban proteger la creación y limitar la corrupción que había llevado a la intervención divina. Otro punto crucial fue el impacto del diluvio en la actuación de los ángeles caídos. Judas 1:6 y San Pedro 2:4 sugieren que muchos de estos ángeles fueron aprisionados por sus transgresiones, limitando su influencia directa sobre el mundo. Esta restricción espiritual podría haber reducido la posibilidad de otra generación de Nefilim, creando un escenario en el que la humanidad, aunque aún sujeta al pecado, estaba menos expuesta a influencias sobrenaturales corruptoras. Espiritualmente, el diluvio
representó un reinicio moral y una oportunidad de renovación para la humanidad. Sin embargo, la lucha contra la corrupción no terminó. El resurgimiento de gigantes en Canaán y los desafíos enfrentados por los israelitas ilustran cómo el mal persiste, incluso en nuevos contextos. Esta tensión entre el juicio de Dios y la resistencia del mal sigue siendo un tema central en la narrativa bíblica. Braille, traducción para o español do México. Estas transformaciones posteriores al diluvio nos enseñan que, aunque el juicio divino es justo y necesario, la humanidad está llamada a responder con fidelidad y vigilancia. En el próximo tema, analizaremos cómo los Nefilim se conectan con las profecías futuras, explorando la declaración de Jesús sobre los días de Noé y lo que esto puede significar para los tiempos finales. La historia de los Nefilim y el impacto del diluvio no se limitan al pasado distante. Resuenan en profecías que apuntan a eventos futuros. En Mateo 24:37, Jesús declara: «Así como fue en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre». Esta comparación plantea preguntas fascinantes. ¿Habrá una conexión entre los Nefilim y las condiciones que precederán el fin de los tiempos? ¿Podríamos estar encaminándonos hacia un escenario de corrupción y desorden similar al que existía antes del diluvio? Los días de Noé estuvieron marcados por una combinación de decadencia moral, violencia desenfrenada y la influencia perversa de los Nefilim. Génesis 6:5 afirma que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Esta corrupción profunda no solo abarcaba el comportamiento humano, sino también una distorsión del orden divino, simbolizada por la existencia de los Nefilim. Jesús parece advertir que la humanidad podría regresar a un estado similar, donde la maldad alcance niveles insostenibles. Además, algunas teorías escatológicas sugieren que los Nefilim podrían reaparecer en los últimos días, tal vez de forma literal o simbólica. La idea de que fuerzas sobrenaturales o híbridas puedan influir nuevamente en la sociedad es debatida en círculos teológicos. Incluso si los Nefilim no regresan físicamente, su legado espiritual, la resistencia al orden de Dios y la propagación de la corrupción sigue siendo relevante. Los signos modernos de corrupción global, desorden moral y violencia pueden considerarse paralelos a los días de Noé. Conceptos como la manipulación genética, tecnologías que desafían los límites naturales y el aumento de creencias espiritualistas fuera de la tradición bíblica suelen asociarse a esta discusión. Aunque estas conexiones son especulativas, plantean preguntas importantes sobre cómo la humanidad responde a los desafíos éticos y espirituales de su tiempo. En el plano espiritual, la comparación de Jesús nos recuerda que, así como Noé fue llamado a mantenerse justo en medio del caos, también somos llamados a vivir con integridad en tiempos de confusión moral. Esto incluye reconocer los patrones de maldad que amenazan la creación de Dios y posicionarnos como agentes de su justicia y redención. A medida que nos acercamos al final de este estudio, el enfoque cambia hacia una reflexión más amplia. En el último tema, reuniremos las enseñanzas sobre el impacto del diluvio en los Nefilim, sus implicaciones para el presente y cómo podemos aplicar estas lecciones para vivir más cerca de Dios. La historia de los Nefilim, entrelazada con el relato del diluvio, va más allá de ser una narrativa sobre gigantes o destrucción. Es una historia sobre la lucha constante entre la corrupción y la justicia, el juicio y la gracia. Los Nefilim simbolizan la extensión de la maldad que puede surgir cuando la creación se desvía del propósito divino, mientras que el diluvio nos recuerda el compromiso de Dios por restaurar lo que ha sido corrompido.
De los relatos bíblicos aprendemos que la presencia de los Nefilim era más que física. Representaban un ataque directo al orden establecido por Dios. Su eliminación a través del diluvio demuestra la soberanía divina y su determinación de proteger la pureza de su creación. Sin embargo, el resurgimiento de gigantes en el periodo posterior al diluvio nos enseña que el mal, aunque derrotado, no desaparece por completo, exigiendo vigilancia y fidelidad constantes. Espiritualmente, los días de Noé sirven como un espejo para el presente. Vivimos en una era marcada por avances que desafían los límites naturales, una creciente confusión moral y la propagación de ideologías que se alejan de Dios. Así como Noé fue llamado a ser justo en medio de una generación corrupta, también nosotros somos convocados a vivir con integridad, siendo luz en medio de las tinieblas. La historia de los Nefilim también nos recuerda que el juicio divino viene acompañado de gracia. Noé y su familia fueron preservados no solo como un acto de misericordia, sino como una invitación a la renovación. Hoy somos invitados a abrazar esa renovación en nuestras propias vidas, buscando pureza espiritual y alineando nuestras acciones con los principios de Dios. Concluimos con una reflexión. El legado de los Nefilim es una advertencia, pero también un recordatorio del poder de Dios para transformar el caos en orden. Al mirar hacia el futuro, que podamos estar preparados para resistir las fuerzas que intentan corromper nuestra fe, manteniéndonos firmes en la promesa de que, así como Él fue fiel en los días de Noé, continúa siendo fiel en nuestros días. Y, como el arco iris en el cielo, que nuestras vidas reflejen la alianza de Dios y su presencia en medio de los desafíos. Llamado a la acción. Si este estudio te desafió o inspiró, comparte tus reflexiones en los comentarios. Suscríbete al canal para seguir explorando los misterios de la Biblia y sus profundas lecciones espirituales. Juntos, profundicemos aún más en la palabra de Dios.